Hola, ¿qué tal? Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. Yo soy Silvano Leonardo y el día de hoy está con nosotros el licenciado José Jorge Martínez. Él es consultor profesional en asuntos corporativos con más de 12 años de experiencia en crear estrategias de comunicación para grandes empresas globales y dependencias de gobierno. Bienvenido, José Jorge. Silvano, muchas gracias por invitarme. Gracias por aceptar esta invitación. Y él nos va a hablar, el tema de hoy es manejo de crisis. Y bueno, así como que eso suena como, tal vez como muy de actualidad, porque a cada rato que estamos en crisis, en general el país, en general a veces el mundo, pero yo creo que sería bueno empezar por qué es una crisis. Si Claro. gustas, por favor, comentarnos. Sí, bueno, una crisis puede verse desde muchos ángulos. Casi siempre utilizamos esta palabra cuando nos va mal, pero hay que centrar su significado en cuando ese problema que tenemos es un problema que nos va a afectar nuestra vida o la vida de una organización de manera sustancial, es decir, que la organización puede ver interrumpida su funcionamiento. Okay. Si lo queremos ver en el campo personal, una crisis, por ejemplo, la crisis de un matrimonio, está bien usado el concepto porque, claro. porque el matrimonio se puede terminar. Sí, por ¿no? supuesto. Es decir, en este caso el tema operaciones, pues la vida que tengo, mis actividades constantes en relación a una pareja, y entonces ahí entra una crisis. No es lo mismo una pelea que tengo con una pareja, Sí. que no es algo crónico, que no amenaza con interrumpir la relación. Igual lo mismo en las empresas, no es lo mismo tener un asunto, un conflicto con el gobierno, por ejemplo, que puede de resolución fácil, a que si amenaza toda la operación de la compañía, un problema, ¿no? O si el escándalo es tan grave, por ejemplo, pensemos muchos escándalos que surgen todo el tiempo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Juan Collado, ¿no? Que fue acusado por la fiscalía, está ahorita en proceso, pues afecta a la operación de la compañía porque es el CEO, ¿no? Es de Claro, sí, por supuesto. Caja Libertad. Sí, sí, sí. Pero de pronto, si se acusa a un funcionario menor, pues es un asunto que la empresa tiene que manejar, pero no se vuelve un escándalo gigante, ¿no? Entonces hay que entender de los asuntos que son críticos o problemáticos de las crisis. No sé si con esto me doy a explicar. Sí, pero ahorita antes de retomar esto que estás diciendo, me quedé pensando en lo que comentaste de funcionarios menores. Ahora con esto de las redes sociales, digamos, ya no un funcionario menor, sino algún empleado que, digamos, comente algo en redes sociales, muchas veces también se puede volver una crisis, ¿cierto? Claro, es decir, cuando me refería yo al ejemplo del funcionario menor, es un funcionario menor que tiene algún problema, pero no sale a los medios el asunto. Es algo que no amenaza la operación general de la empresa. En cambio, cuando el caso que muy reciente de Interjet, pues es un piloto, una piloto que pues es un funcionario menor, ¿no? De tantos pilotos que hay. Sin embargo, a la hora que aparece la marca de la compañía ahí, o sea, ella se sabe en su cuenta que es de Interjet, y hace un comentario sobre que habría que dejar caer una bomba en el Zócalo, pues eso impacta la reputación de la compañía. Y sí, o sea, la compañía puede perder desde usuarios, puede perder su buena relación con el gobierno. Entonces ahí sí amenaza la operación de la compañía. Entonces es una crisis por el impacto que tienen las redes sociales. Hoy nada es privado. El otro día escuchaba en la presentación de un libro sobre el tema que si no estás dispuesto a que las cosas se sepan, no las hagas. No, es que ya no hay donde esconderse. Sí, no hay donde esconderse. Entonces, bueno, pues, si vamos a hacer algo, ya asumamos que la gente se va a enterar. Si no, mejor no lo hacemos. Y en el caso de esta chica, pues no solo, más bien lo asumió y no le importó, porque lo dijo en redes. ¿No? Entonces ahí no es de que, oye, pues no sabía que se iba a dar a conocer. No, pues ella lo dio a conocer a propósito. Quizá no hizo un análisis, que ya veremos, importante, de los riesgos que hay que analizar y tomar en cuenta para justamente lo que uno hace, ¿verdad? Porque pues no hay de otra.
Entonces, bueno, estás mencionando esto de que, bueno, hay crisis que puede haber en la pareja, en una empresa, en una organización, pero una definición como tal de crisis, ¿tú tienes alguna en particular? Bueno, hay muchas definiciones de crisis, pero voy a tratar de redondear un concepto acá, ¿no? Es decir, es un evento al interior de una organización o al interior de una familia, por decirlo como dije, o que tiene que ver con su entorno, ¿no? Y tiene muchas aristas. Por ejemplo, en el caso de una empresa global o en el caso de un gobierno, está en un entorno conflictivo, ¿no? Por ejemplo, el caso de la empresa está en un entorno regulatorio, está en un entorno de relaciones con los poderes, está en un entorno con la competencia, está en un entorno de las organizaciones sociales o la comunidad donde está, y todo eso puede ser un conflicto. ¿No? Es decir, la propia operación, empezando por ahí, bueno, pues si una empresa se dedica a hacer bebidas o se dedica a hacer comida, pues si hay una infección o algo que está mal en el producto y la gente se enferma, pues ahí hay un riesgo. Claro. O si hay un conflicto con una comunidad o la comunidad donde está tal empresa no quiere que se exploten los recursos, pues hay un conflicto. Entonces, siempre hay conflictos hacia adentro de la operación de las organizaciones o hacia afuera, bueno, no se diga en el gobierno, ¿verdad? Claro. La relación entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que está en México en polémica ahorita, ¿no? Entonces, todos esos son los riesgos que la empresa tiene en su operación o las personas. Y las personas, digo, para decirlo en temas más individuales, pues las personas están en su trabajo en un entorno con compañeros de trabajo y jefes que pueden representar un riesgo, y aquí la interrupción de la operación sería el despido, ¿no? Sí, entonces yo creo que las personas pueden llevar el pensamiento de crisis también a un nivel personal, incluso familiar, aunque finalmente, pues donde más se usa una consultoría como las que yo doy, pues es en el campo de las organizaciones globales o, bueno, empresas locales también, ¿no? Pero sí tienen que tener cierto tamaño para que puedan tener un aparato de análisis, de estructura y de generación de protocolos, etcétera, ¿no? Y las que no lo tienen, pues es una buena aspiración tener. Deberían. Sí, exactamente. Sí. Oye, mencionaste la palabra conflicto. Entonces, aquí normalmente, ¿qué pasa? Primero se da un problema, luego se vuelve un conflicto y luego ya eso se traduce en crisis, o hay algún tipo, digamos, de evolución en ese sentido para llegar a una crisis. Sí, o sea, por lo general las crisis se dan cuando hay algunos asuntos o problemas, cuestiones críticas que en vez de ser abordadas se esconden debajo de la alfombra, ¿no? Claro. O sea, si tú guardas el cadáver en el closet, alguien lo va a encontrar. Entonces, en vez de esconder las cosas, las tienes que resolver. Y si llega el momento, ya cuando hay una crisis, que tienes que dar a la cara a la prensa, es mucho mejor asumir la responsabilidad y decir paso por paso cómo estás resolviendo el problema, ya cuando es público, que no salir, que esconderse. O sea, la reacción del avestruz es la más natural de las reacciones. Sí. Yo me quiero esconder. Hice algo mal, es un escándalo que me quiero esconder, no quiero dar la cara o quiero decir que alguien más fue responsable y no soy yo. Pero si tú eres el líder de la compañía o el que le toca la responsabilidad, tienes que dar la cara, porque eso va a empezar a restaurar la confianza en que si hubo un problema, por lo menos tienes todo el toro por los cuernos y vas a empezar a resolver. Pero esto que tú dices se da obviamente en todos los niveles. Esta cuestión de, a lo mejor, me siento yo que pierdo mi imagen, ¿no? ¿no? Que se en cuestiones así de relaciones de familia, de trabajo. Sí, claro. ¿No? Oye, tú hiciste, no, yo no, porque hay un miedo tal vez a que me vea yo mal ante los demás. Como tú lo dices, pues, es algo natural. Y en ese sentido, hace rato mencionaste de tener todo un protocolo que requiere de varios elementos. Sí. Pero pues esto debía de poderse tener también a niveles más pequeños, más individuales incluso, ¿no? Algún tipo de lineamientos generales de, oye, cuando te sucede ¿cómo le haces para afrontar el problema? También ese tipo de situaciones tú las manejas. Bueno, es un tema de reflexión y podría yo asesorar a las personas en esto también. Como te digo, es mucho más la necesidad que se manifiesta en el mundo corporativo que a nivel personal, pero si alguien quiere invertir en esto, claro que es muy útil. Por ejemplo, pongamos el caso, ¿cuál es el riesgo cuando uno entra a un nuevo empleo?
¿cómo planeo yo una eventual crisis en mi empleo? Bueno, ¿cuáles son mis riesgos al estar trabajando ahí? Oye, pues tengo este compañero que está celoso, quería el puesto que me dieron, y puede ser que él sea un objetivo, una persona que me va a hablar mal de mí, entonces va a abrir un canal de comunicación negativo y va a afectar mi reputación. Bueno, pues entonces tengo que darle seguimiento a esa situación y anotarla como un riesgo que tengo. ¿Quiénes son mis aliados en esa situación? ¿Quiénes no? ¿Estoy yo solo contra el mundo? Puta, pues entonces ponte las pilas desde el principio y ver cómo vas a ir. El protocolo de actuación aquí sería qué tipo de acciones voy a tomar para que yo me gane mi lugar con mi trabajo, con buenas relaciones, cómo voy a tratar al jefe, cómo voy a tratar a mis compañeros que me ven con amenaza. Y en el ámbito de la familia también, es decir, ¿qué tan comunes son estas cuestiones de la gente que trabaja demasiado y no puede llegar a su casa a ver a su pareja, ¿no? Claro. Bueno, pues eso ya es un riesgo para tu relación. ¿Cómo lo vas a manejar? Oye, pero entonces, yo creo que en términos generales todos elaboramos este análisis, pero no creo que así como en el detalle en el que tú lo estás mencionando, ¿no? Si evalúas un riesgo de le digo o no le digo, qué va a pasar, sí, pero bueno, así como lo dices ya se magnifica, es decir, debes de tener un punto de vista mucho más amplio, mucho más, digamos, ¿cómo se podría decir? Estructurado incluso, ¿no? Es decir, como una serie de lineamientos de ve aquí, ve acá, analiza esto, ve el otro. Y para eso, bueno, pues sí se requiere de un entrenamiento o de alguien que nos asesore o cómo. Sí, bueno, yo creo que, por ejemplo, a nivel que lo estamos hablando ahorita, a nivel personal o a nivel laboral, sí te ayuda una consultoría como la mía para ordenar, ¿no? Para que veas todos los riesgos que a lo mejor no los puedes ver tú solo, ordenarlos y justamente poner el nivel que tienen de convertirse en realidad. Claro. O sea, si el riesgo es medio, el riesgo es bajo, el riesgo es alto, y detectar cuál sería una señal de alarma para estar más prevenido. Sí. Y finalmente, cuando haces tu análisis, también saber, oye, ¿qué voy a hacer si esto pasa? O ¿cómo estoy previniendo para que esto no pase? Claro. Todos hacemos este análisis, como bien dices. Nada más que quizá lo hacemos de un riesgo, de una situación, quizá lo hacemos cuando la situación aparece, pero no estamos planeando para hacerlo. Entonces, una consultoría te ayuda a ver más y a dar ideas quizá más eficaces para resolver el potencial conflicto, ¿no? Y me imagino que mientras más grande la empresa, muchos más grandes los problemas, los conflictos. Más frentes, ¿no? Más frentes. Sí, claro. ¿no? Entonces ahí es donde, sobre todo, me imagino donde más se requieren esta asesoría de algún experto, ¿no? Totalmente, sí, cuando la empresa es más grande tiene mucho más frentes y tiene más operaciones y más, por lo tanto, riesgos que pueden actualizarse. Claro. Muy bien, bueno, pues estás escuchando al licenciado Jorge Martínez, él es comunicólogo, también es abogado, nos está hablando de este tema de manejo de crisis. Te invito a que te mantengas en contacto aquí con nosotros y bueno, también que si quieres escribir algunas preguntas que tengas, puedes hacerlo a través de nuestro chat. Recuerda que estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. Te recuerdo que es bueno mantenerte aquí porque aquí marcamos rumbo.